Señor va a estar hablando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar de la adoración a ti. Hemos ofrecido este culto de alabanza y de adoración con todo nuestro corazón, Señor, con un corazón contrito, humillado, que reconoce que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que sin ti nada somos, Señor, que tú eres majestuoso, soberano y santo. Y ahora es el momento donde tu palabra va a ser dada, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando la vida de tu siervo, el pastor, que va a exponer tu palabra, Señor. Que en esta mañana nuestro corazón esté dispuesto, Señor, abierto a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Ayúdanos a oírla y a obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así lo invitamos al pastor Walter. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos queridos, qué hermoso momento que hemos podido pasar y compartir juntos como iglesia, amén. Un hermoso momento de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén. Hemos podido adorar al Señor, ¿no? Qué hermoso cuando nosotros nos presentamos delante de Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y podemos darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor, amén. Bueno, y aprovechamos, ya nos hemos estado saludando, pero aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros hermanos que están en línea, allí a la distancia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y que realmente podamos compartir este momento juntos en bendición, en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, amén. Gloria a Dios. Bueno, yo le invito a abrir la palabra de Dios. Gloria a Dios. En Juan capítulo 8, verso 37. Vamos a seguir, estamos con Juan, habíamos comenzado Juan 8:37. Amén. Estábamos viendo, ¿se acuerdan que veníamos viendo el versículo 31? Hablamos de esta libertad que es estar en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver 8:37. Es un solo versículo que vamos a compartirles. Invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios y tengamos nuestro corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Juan 8:37, ¿sí? Un hermano a ver que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, hermano querido. Es cortito, ¿sí? Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No eran palabras tan sencillas, y Jesús siempre tuvo una particularidad de ir siempre con la verdad y de ir de frente, hermano querido, sin tapujos y diciendo las cosas que realmente estaban sucediendo en ese momento, ¿no? O en cada momento, cada circunstancia. Vamos a ver un poquito el contexto donde Jesús le venía diciendo a los judíos en los versículos anteriores sobre esa posición que ellos tenían que tomar de ser verdaderamente sus discípulos. Puntualmente eso era lo que Jesús les decía y les hablaba. ¿A quién? A aquellos que habían creído en Él, que se habían acercado a Jesús. Tenían esa intención de creer en Él o de escuchar a Jesús, y entonces Él los invita a conocerle, a conocer a Jesús, a permanecer en su palabra, que es la verdad, para así de esa manera, hermano querido, ellos poder salir de la esclavitud del pecado. Les estaba hablando algo puntual en su vida y en sus corazones, y de esa forma ser verdaderamente libres. Ahora, cuando Jesús les decía de esto, de ser libres, ellos
cuestionaban esto porque no se pensaban y no se creían que eran esclavos. Ellos decían, no somos esclavos de nadie en los versículos anteriores. ¿Por qué? Por el hecho de ser descendientes de Abraham. Porque ellos descendían de Abraham. Abraham era un hombre que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que temía a Dios con todo su corazón. Y de allí descendía el pueblo de Israel. Entonces, ellos decían de que no eran esclavos de nadie. Y Jesús les estaba hablando de una libertad, pero aún no lo podían entender. Él se estaba refiriendo a que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién nombraba cuando decía si el Hijo libertare? Se estaba refiriendo a él mismo, a Jesús mismo. Si Jesús los liberta, seréis verdaderamente libres. Por eso el texto base comienza el verso 37, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Acá vemos que Jesús afirma reconociendo esto. Él dice que él lo afirma y confirma de que ellos son descendientes de Abraham, ¿no? Pero eran descendientes sanguíneos o eran descendientes por linaje, por herencia de Abraham. Pero ¿saben qué, hermano? Los judíos no obedecían lo que Abraham obedecía. Abraham obedecía a Dios. Como decía anteriormente, Abraham tenía temor de Dios. Pero ellos no obedecían de esta misma manera. Y de tal manera de que el versículo 15, el capítulo 15, del verso 6 de Génesis 15, 6, fíjese que dice: creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué importante es creer en Dios. Abraham era una persona que tenía temor de Dios y le creía a Dios con todo su corazón. Podemos ver que la promesa que Abraham recibió de Dios no fue por el accionar de él o por las obras de él. ¿Saben por qué fue, hermano? Por las buenas obras. Fue por haberle creído a Dios. No por lo que Abraham hiciera, sino porque él le creyó a Dios. Porque él tuvo fe en Dios. Haberle creído y obedecido. Y no solamente eso, sino que fue amigo de Dios. No cualquiera es tu amigo, ¿no? ¿Usted tiene amigos? No muchos son los amigos. Bueno, Abraham era amigo de Dios. Qué hermoso es conocer para nosotros sus hijos de que Abraham era amigo de Dios. Y si había una amistad, era porque se entablaba una conversación sincera entre ellos. Y fíjense, vamos a leer en Génesis 12, capítulo 12 del verso 2 y 3. Vemos qué le dice el Señor a Abraham, qué le promete. Génesis 12, versículo 2 y 3. Le he puesto como título a este sermón o a este mensaje: dale lugar. Que nosotros tengamos reflexión en esto. Dale lugar. Génesis 12, del 2 al 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Fíjese qué precioso, ¿no? Dios, hermano querido, estableció un pacto con Abraham. Y ahora cuando hablamos de que Dios estableció un pacto con él, nos hacemos un clarito allí y especificamos. Hay muchos que erróneamente enseñan y dicen a las congregaciones y a la gente de que pacte con Dios, venga y haga un pacto con Dios. Mire, hermano querido, eso no es bíblico. Solamente Dios puede pactar con el hombre. Solamente Dios lo ha hecho. No sé si usted en algún momento escuchó: venga y haga un pacto con Dios. Y refiriéndose a temas monetarios, a temas de dinero, que Dios le va a dar, que Dios le va a suplir. Nadie, ningún ser humano puede pactar con Dios. ¿Qué importa conocer la palabra de Dios? Solamente Dios, que es soberano, puede pactar con el hombre. A su voluntad, hermano, no a la voluntad del hombre. Esas son cosas que sacan fuera de contexto y son herejías que traen y confunden a la gente, queriéndoles hacer tener temor de Dios.
un temor que no corresponde. Por eso, hermano querido, que Dios estableció este pacto, un nuevo pacto, con Abraham. Y podemos ver que le dijo que él iba a ser el fundador de una nación. Esa nación se estaba refiriendo a Israel. De allí comienza Israel a través de lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Y qué le decía? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué lo bendecirá? ¿Por qué lo engrandecerá su nombre? Porque era su amigo. Ahora, para ser su amigo, es porque él obedecía a Dios, porque él tenía una relación íntima con Dios. Y fíjense, y a los que te maldijeren, maldeciré, y a los que te bendijeren, bendeciré. Él protegía la vida de Abraham y a su pueblo. Y no solamente esto, hermanos, sino que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que no era solamente para el pueblo de Israel, no era para esa nación que Dios había escogido para mostrar su presencia, para traer su presencia a esta tierra, ¿no? Y mostrarse a los demás pueblos. Israel debía obedecer a Dios, hermano, y no solamente eso, sino mostrar y llevar la presencia de Dios a las demás naciones. Las demás naciones debían conocer a Dios a través de Israel. Ahora sí, a esto Israel muchas veces desobedeció. Muchas veces no tuvo el pueblo de Israel la actitud que tuvo Abraham de ser amigo de Dios, sino que por haber pecado se alejó de Dios. No hizo lo que Dios le mandaba. Entonces estos judíos, a los cuales escuchaban a Jesús, cuando hablaban de esto, de ser libres, ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham. Fíjense cuando uno, se encuentra en un lugar y dice, yo soy hijo de él. Ellos se jactaban porque Abraham era un hombre temeroso de Dios. Y no solamente eso, era un hombre respetado en la sociedad. Entonces se jactaban. Pero esta comunión era solamente de Dios con Abraham. Ellos no tenían comunión con Dios. Los actos que ellos tenían rechazaban a Jesús. Fíjense, ¿qué es lo que tenían en su corazón? Deseaban, querían matar. ¿Cómo puede ser, no es cierto, al Hijo de Dios? Todas esas intenciones que ellos tenían eran intenciones homicidas en su corazón. ¿Había buenas cosas? No había buenas cosas en su corazón, hermano. Ellos se creían con privilegios que por ser descendientes de Abraham estaban libres de pecado. Fíjense a tal punto, porque eran el pueblo de Dios. Y Jesús de esto les estaba hablando. Ellos creían que por ser descendientes, por tener estos privilegios, estaban libres de pecado. ¿Cuántos se quieren tener estos privilegios, no? Por considerarse hijos de un cristiano, un verdadero servidor de Dios. O por considerarse hijos de pastores, o hijos de gente que ama a Dios como Abraham de todo su corazón. Pero ¿saben qué? Si no se arrepienten de sus pecados, eso es lo que Jesús les estaba nombrando a estos judíos. Si no reconocían a Cristo Jesús en su vida como su Señor, no podían ser salvos, sino que vivirían, hermano, bajo el yugo de la esclavitud del pecado. ¡Qué terrible! Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Y Jesús estaba llevando la verdad. Entonces les estaba tocando su ego. Por eso que en sus pensamientos querían ver la oportunidad de prenderle. Ellos estaban separados de Dios. Eran descendientes de Abraham, pero no eran hijos de Dios. Para tener comunión con Dios no se necesita ser descendiente, o ser hijo de, o ser pariente de, o ser amigo de, o en alguna situación de la sociedad, o tener acuerdos de preferencia, hermanos queridos, o tener algún amiguismo o coberturas eclesiásticas. No se necesita esas cosas. Se necesita tener un corazón rendido a Dios, arrepentirse de nuestros pecados e ir a Él y decir: Señor, necesito de ti. Necesito que tú, Hijo de Dios, me libertes de mis pecados. Tener un corazón humillado ante
la presencia de Dios. Reconocer que nosotros somos pecadores. Eso era lo que le estaban diciendo a los judíos. Y podemos ver, hermano querido, que busquemos ahí Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de familia? Mateo 12, 46 al 50. No era solamente por ser linaje de Abraham, por ser herederos de Abraham o de la herencia de Abraham, sino que miren lo que dijo Jesús. Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué clarito, qué precioso. Él tenía a María y a José. Ellos venían, la madre y sus hermanos, pero él puso en prioridad a aquellos que hicieran la voluntad de Dios. Por eso él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a estos judíos, que ellos decían ser del linaje de Abraham y tenemos reconocimiento. Pero Jesús les decía: si no hicieran la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no serían mi madre y mis hermanos. Dejó bien en claro quién era su familia. A eso se refería, hermano querido. Todo aquel que hiciera la voluntad de Dios. ¿Quiénes serían su madre y sus hermanos? Todos aquellos que nacieran de nuevo. A eso se estaba refiriendo, de nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, Juan 3:3. Buscamos allí Juan 3:3, un hermano que lo lea, por favor. Jesús a Nicodemo le dijo esto: era necesario nacer de nuevo para pertenecer a la familia de Cristo, para pertenecer y tener comunión con Dios, esa misma comunión que Abraham tenía en sus comienzos. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense qué clarito. Nicodemo no era cualquier persona, era un maestro de la ley, conocía la ley, hermano. Como cuántos hoy conocen la ley, cuántos conocen las leyes de este mundo. Pero él conocía la ley, la palabra de Dios. Pero ¿qué me dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer de agua y de espíritu. No como él no entendía, que creía que tenía que volver a nacer del vientre de su madre, aun siendo grande. Era nacer de agua y de espíritu. Era de creer en Cristo Jesús, arrepentirse e ir a Cristo Jesús para poder entrar en el reino de los cielos. Eso lo dice en el versículo 5 de Juan 3, de que habíamos visto Juan 3, versículo 5. Entonces nosotros, para ser parte del pueblo de Dios, no debemos hacernos judíos, hermano. Hay cuantos que están conociendo la palabra de Dios y quieren ir a judaizarse. Quieren ser judíos porque era el pueblo de Dios. Eran descendientes. No debemos hacernos judíos. Y fíjense, Gálatas 3, del 28 al 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, del verso 28 al 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo puede ser? Si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Pero no es que ellos son los judíos, son herederos, son del linaje. Nosotros, si leíamos, cuando leímos en Génesis, Dios dice que bendeciría a la nación, una nación grande le daría, y no solamente a ellos, sino a todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros. Ahí entra todo el mundo, hermano querido. No algunos electos, todos aquellos que quieran creer en Cristo Jesús.
No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Dios no hace acepción de personas, a todos nos creó y nos dio la oportunidad, sino que vino a mostrarse por una nación. Y esa nación no hizo lo que tenía que hacer. No obedeció a Dios, a tal punto que hicieron con Jesús. Lo crucificaron, lo rechazaron. Pero Cristo Jesús dice, porque todos sois uno en Cristo Jesús, le decía Pablo a los Gálatas, ya convertidos, ya hijos de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Nosotros somos linaje de la parte espiritual, por medio de Cristo, por eso somos linaje. Y somos herederos de esa promesa que Dios le prometió a Abraham, te bendeciré. ¿Saben que del linaje de Abraham nació Jesús? Si nosotros vemos la genealogía, del linaje de Abraham nace Jesús. A esto se estaba refiriendo. ¿Y con qué fin nació Jesús? Con el fin de salvar a la humanidad. Ese es el motivo del mensaje del reino de Dios. Todas las personas, hermano querido, pueden tener relación con Dios por medio de Cristo Jesús para poder ser bendecidas, como lo fue Abraham. Gloria a Dios. Y de esa manera poder obtener salvación. A esto se estaba refiriendo Jesús. Pero claro, a los judíos les tocaba el ego porque ellos se sentían intimidados cuando les hablaba de Abraham, porque para ellos era su patriarca, era su ejemplo, pero resulta que no llevaban el ejemplo de él. Fíjense que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, cómo se extiende la misericordia de Dios no solo para los judíos, sino para todos aquellos que creen en Cristo. Pero ahora los judíos no debían creer en Abraham, ni en Moisés, ni en los preceptos, debían creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo les contaba, ir a Cristo Jesús, a Dios mismo. Dios mismo vino de su presencia, bajó aquí, hermano querido. Tuvo que venir en forma humana para demostrarse y para que nosotros pudiéramos aceptarlo y llevar una vida en obediencia a Él. Mire, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Un hermano que lo lea, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que fuimos libertados por Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, tomemos esta palabra para nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora, ahí la preferencia es Cristo, hermano. Dios no hace acepción de personas, por decir. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos que dicen, no, Dios elige a un grupo y a otro. Eso dicen los católicos. Que Dios ya lo predestinó. No es así. Él le dio la oportunidad, por eso Cristo Jesús vino para todos, no para algunos. ¿Para todos quiénes? Para todos los que creyeren, para todos los que fueran a Cristo Jesús. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Eso es lo que le decía a Abraham y que era el pueblo de Israel, para que llevaran la presencia de Dios. Los demás pueblos tenían temor porque le hablaban del Dios invisible que tenía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue deslizándose, contaminándose en el pecado. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso vemos en la segunda parte de Juan 8:37, hermano, dice, porque mi palabra no haya cabida en nosotros, en vosotros, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso decía, dale lugar. Cristo Jesús le estaba llevando la salvación a estos judíos que habían creído. Pero digo, ellos se acercaron a Jesús porque ellos habían creído en Dios, en Él. Pero Jesús los pone en evidencia. Fíjense, hermano querido, que ellos en realidad no creían en Jesús. Era lo contrario. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo. Entonces, ¿creían en Él o no creían? ¿Cuántos dicen creer en Dios?
y en realidad con los hechos lo niegan. Quedó bien demostrado que ellos no querían obedecer a la exhortación y a la palabra de Dios. Él les decía que si el Hijo los libertara, como decíamos anteriormente, Él les decía que ellos eran esclavos del pecado. Y ellos se resguardaban en su propia religiosidad o en sus propios conceptos. Y vemos que Jesús le dijo ahí, verso 31, capítulo 8, 31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces, no era solamente creer, era creer y ¿qué más? Permanecer. Era confiar y permanecer en la palabra de Dios, hermano, para ser su discípulo. Fíjense, Juan 8:43, un hermano allí que lo lea. ¿Por qué ellos no podían entender? Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjense, no podían comprender su palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que es? Porque Cristo Jesús vino de Abraham, vino de ese linaje, pero era Dios mismo que traía la bendición a los judíos y a todos aquellos que querían escuchar. ¿Por qué no podían entender? ¿Cuál era el motivo, hermano? Si nosotros hacemos un análisis, había orgullo, había arrogancia, había soberbia en el corazón de estos hombres, aunque estaban cubiertos de una falsa apariencia, porque ellos querían estar bien con el maestro, pero sus intenciones eran otras. Entonces eso les impedía ir a buscar a Dios, porque estaban esclavos al pecado. ¿Cuántos están esclavos al pecado y no pueden llegar a Cristo Jesús? Muchos se alejan de Dios, se alejan de la luz para que sus obras no sean descubiertas. Por eso, gloria a Dios, hermano querido, que nosotros aceptamos a Cristo, decidimos caminar con Él. Ellos no lo aceptaban en sus corazones. Sinceramente, no le creían en sus corazones. Ahora, al igual que estos judíos, nosotros podemos decir que creemos en Jesús. Nosotros podemos decir que le creemos a su palabra, pero con nuestros hechos, ¿le creemos o lo negamos? Esa era la palabra de Jesús. Jesús era, ¿saben por qué era frontal? Porque Él quería que todos procedieran al arrepentimiento, que todos llegaran a tener la bendición de Dios y a ser amigos de Dios, hermano. Ahora, ¿cuál es tu intención para con Jesús? ¿Decides seguirle de verdad? ¿Cree verdaderamente la palabra de Dios? Estos judíos no creían. Fue demostrado. ¿Pero tú crees? ¿A quién le estamos dando cabida en nuestro corazón? ¿A quién le estamos dando lugar? Por eso el mensaje, el título, dale lugar. ¿Le estamos dando lugar a Jesús, que se merece el primer lugar en nuestras vidas? ¿Saben cuál es la respuesta a esta pregunta? Está demostrada en nuestra acción, en nuestro accionar, en nuestros frutos. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por el accionar los conoceréis. Un peral que da peras, un olivo da aceitunas, y nosotros por el fruto lo conocemos. Un naranjo da naranjas, por el fruto lo conocemos. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Simplemente quería que rompieran ese orgullo y fueran a Él, que tenía y que tiene vida eterna. Que demostremos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, que realmente le estamos dando lugar a Cristo. En nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, las decisiones que tomemos a diario. Todos los días debemos tomar decisiones y que allí lo pongamos a Cristo en primer lugar. Que escuchemos el consejo, hermano querido, de la palabra de Dios. Por ejemplo, que seamos humildes en lugar de ser soberbios. De que busquemos primeramente el reino de Dios y no nuestra propia opinión. El reino de Dios y su justicia. Él es justo. Busquemos la equidad en Cristo Jesús. La justicia.
y no proceder a nuestra propia opinión o en nuestra propia experiencia, porque tenemos nuestra forma y nuestra manera, y a mí me parece, y yo creo que debe ser, mire hermano querido, vayamos a Cristo Jesús, para no padecer como padecieron estos judíos, que quedaron expuestos ante el Maestro. Cada día tenemos oportunidad para decirle qué hacer y darle cabida y lugar a Cristo Jesús en nosotros. Si le estamos dando lugar, yo te animo a que lo sigamos haciendo. Si nosotros, hermanos queridos, no le damos lugar al Señor, te insto a que este es el momento, este es el tiempo, es el momento de buscar a Dios, es el momento de servir a Dios, es el momento de adorar. Hemos sido creados para adorar a Dios y con Él todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos hacer? Manteniéndonos firmes. ¿En quién? En la fe. Abraham se mantuvo firme. Él creyó y le fue contado por justicia. Hoy día nos estamos recordando de ese hombre. Que tus generaciones recuerden de ti. Que pasaste por esta tierra adorando y glorificando a Dios. Que tus nietos y tus bisnietos y tu familia digan: aquel hombre adoraba a Dios, temía a Dios, y hoy mi generación adora a Dios. Por eso es fundamental tener un corazón dispuesto a conocer la verdad y recibir la palabra, darle lugar a Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús está en nuestra vida, todo lo tenemos. Hermano, en el mundo tendremos aflicciones. Todo el mundo las tiene, el que tiene a Cristo y el que no las tiene. En este mundo estamos, pero hay una diferencia. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció y Él está con nosotros, así como fue bendecido Abraham, también nosotros, por medio de Cristo Jesús, somos bendecidos. Dale lugar. Y de esta manera podemos disfrutar una vida perpetua con Él. Un día tenemos que partir de esta tierra, hermano, que realmente valoremos esto y vayamos a su presencia y que nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho, sobre mucho te pondré, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermano querido, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda día a día a caminar, a andar, a transitar, a vivir una vida en misericordia, de mirar a la otra persona y amarla, por más cosas que nos hagan, porque el amor de Dios está con nosotros. Si nos pegan en una mejilla, pongamos la otra. Hagamos y caminemos en los preceptos del reino de Dios, no como el mundo anda, en egoísmos, pisándose unos a otros, compitiendo unos con otros. Nosotros ya tenemos una ciudadanía que nos espera, porque estamos en este mundo, querido mío, pero no somos de este mundo. Un día nos vamos a presentar, como cuántos hermanos nuestros ya están allí esperándonos, y un día vamos a gozarnos con el Señor y vamos a tener esa fiesta. ¿Usted quiere participar en esa fiesta? Donde Cristo Jesús, Él va a compartir con cada uno de aquellos que hacen su perfecta voluntad. Yo te animo, te insto, hermano querido, sigamos adelante, dale lugar, porque ¿saben qué? Es lo mejor que puede existir en nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar en nuestros corazones, que podamos tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro interior, y cada momento, cada accionar que hagamos, vamos a hacer su perfecta voluntad. Cuando vamos a Él, yo tengo el deseo de hacer algo, pero le digo: Señor, que se haga tu voluntad. Jesús tuvo que pasar un trago amargo cuando le dijo a sus discípulos que velaran por Él, y ellos estaban sus ojos cargados de sueño. No podéis velar conmigo una hora. No lo podían acompañar una hora, siendo que habían visto la obra maravillosa de Dios, lo sobrenatural de Dios. Pero se presentó allí en ese lugar, donde tenía sus luchas y sus situaciones, donde dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Él tenía que ir a la cruz, pero dijo algo importante, poniendo la autoridad final de la palabra de Dios en su vida: que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Que nosotros como cristianos digamos, Señor, yo deseo tal cosa, deseo esto otro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que esto que yo voy a tener, o te pido y quiero tener, o quiero hacer, sea para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. Hermano querido, dale lugar. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente, y sabemos que Dios nos habla a nuestra vida y a nuestros corazones. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, ¿sí? ¿Le parece? Y hacemos una oración, un hermano, dos hermanos, que estemos orando por esta preciosa palabra para que ella dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú trajiste hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias porque a través del pastor tú nos enseñas y podemos oír de tu palabra para poder aprender, Señor, a vivir en este mundo. Gracias por la palabra que tú nos das, Señor, cada día, por tu apoyo, Señor, que nos ayuda en todo momento. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, que nos guían y nos enseñan de tu palabra. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias porque has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra es sencilla y es muy entendible. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando y siga obrando en nosotros, Señor, para no solo oírla, sino también obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano querido, nos podemos saludar en la paz del Señor. Que tengan un bendecido domingo. A los hermanos que están en las redes, les mandamos un fuerte abrazo y cariño a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y estemos orando unos por otros. En cada una de las necesidades que haya, oremos unos por otros para que el Señor en su misericordia nos guíe a hacer su voluntad y que Él nos responda a las peticiones que le hemos pedido conforme a su voluntad. Nos saludamos en el Señor, en la paz del Señor. Gloria a Dios.